Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Yo soy el Padre Marcos Galvis y estamos en El Salvador. Dice el Evangelio de hoy, Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Nos venimos a Centroamérica, al centro del mundo, al pulgarcito, El Salvador. Un cordial saludo a todos los hermanos del Salvador, quienes están escuchando la palabra de Dios. A ver, la gente del Salvador que diga presente, los salvadoreños aquí o de otro lugar donde quiera que se encuentren, que digan presente, compartiendo la palabra de Dios. Este 16 de abril, el día de mañana, vamos a estar en la parroquia, aquí en esta parroquia, Jesús Cautivo, departamento La Paz, El Salvador. Número de teléfono, si alguien quiere acercarse y no sabe la dirección, 503-2334-0899. Dios mediante, el próximo fin de semana iremos a la parroquia San Gerardo Mayela, San Miguel, El Salvador. Comunicarse con el Padre Amílcar al número 503-720-94-114. 503-7209-4114 o 503-2680-0274. Al final les leo de nuevo. Bueno, hay varios hermanitos que están presentes del Salvador. A ver, por aquí están diciendo presente. Por aquí Annedis presente. Por aquí los hermanitos. Bueno, bienvenidos, Guillermina. Bienvenidos. Ya llegamos al Salvador. Bendito sea Dios. Fue un viaje largo. Los invito a ver el video Un Día con el Padre Marcos Galvis. Ahí le vamos a mostrar lo que no hacemos en las predicaciones, lo que no hacemos en las cámaras, cómo vivimos, cómo compartimos. Hoy grabamos todo lo que es la iglesia, el templo, lo conocimos y se lo voy a mostrar. Le voy a mostrar todo lo que estamos viviendo. Y me vine con Benjamín, ahí está Benjamín detrás de las cámaras y me está ayudando a la edición. Gracias, mi hermano, que me está acompañando en este día y estamos trabajando, llevando la palabra de Dios de nuestro Señor Jesucristo. Me llama la atención hoy San Marcos 16:9. San Marcos 16:9, Padre, lo vi cómo duerme, pues nos agarró la noche en el aeropuerto y nos tocó dormir en la alfombra por allá en el piso. San Marcos 16:9, pero me llama la atención lo que dice el versículo 15. Vayan por todo el mundo. Vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio. Una tarea que tenemos todos, de manera especial los sacerdotes, es ir a predicar el Evangelio. Y cuando el Padre Marcos sale de Venezuela a predicar, es muy criticado y es muy señalado. Mientras que hay hermanos sacerdotes que se van de paseo, que se van de turismo, que se van a descansar, a nosotros nos toca venir a predicar. Porque es una tarea, es una misión de ir a predicar el Evangelio. Y el Evangelio no solamente se predica en la casa, se predica en todo el mundo. El problema es que cuando usted predica el Evangelio, no todas las personas van a creer. María Magdalena fue a decirle a los discípulos que se les había aparecido el Señor y no le creyeron. Los discípulos de Maús, San Lucas 24, fueron a decirle a los discípulos, hemos visto al Señor y lo reconocimos en la fracción del pan cuando nos explicaba las Escrituras. No lo reconocieron, no creyeron. Y el mismo Jesús se les apareció en persona y les jaló las orejas y les regañó su falta de credulidad, su falta de fe. A nosotros nos pasa lo mismo. Pues escuchamos a un predicador, a un sacerdote que viene yo no sé dónde, no creemos en Jesús. Escuchamos la palabra de Dios que nos la predica el Papa, no creemos en Jesús. Escuchamos la palabra de Dios que nos la predica nuestro papá, nuestra mamá en casa, lo que ellos aprendieron, nos transmiten la fe católica, no creemos en Jesús. Vamos a la Santa Eucaristía y nos ponemos a pensar en pajaritos preñados, en los hijos de Doña Trina y no creemos en Jesús.
Recibimos la comunión y no creemos en Jesús. Leemos la Biblia y no creemos en Jesús. ¿Hasta cuándo vamos a tener falta de fe? ¿Hasta cuándo vamos a tener una fe chiquita, pequeña, que no sirve para un carrizo? Muchas veces se nos habla de Dios, muchas veces se nos predica de Cristo, muchas veces nos hablan del Señor y seguimos siendo los propios ateos. Seguimos siendo los propios incrédulos. Y Jesús nos tiene una tarea tan grande, que no la estamos cumpliendo. Ahora, si no creemos en Jesús, ¿cómo pretendemos que vamos a ir por todo el mundo? ¿Cómo pretendemos que vamos a cumplir la tarea que Jesús nos dejó? La tarea de Jesús es: vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio. Y a duras penas nosotros medio lo escuchamos porque no creemos. ¿Cómo vamos a ir a predicarlo? A ver, ¿usted ya compartió el Evangelio del día? A ver, que digan, ya lo compartí. ¿Usted ya compartió el Evangelio del día de hoy? ¿Usted ya le leyó la Biblia a su hijo, a su esposo o a su esposa? Hoy, no ayer, no mañana, no otro día, hoy. ¿Usted ya hizo oraciones con su familia hoy? ¿Usted ya fue a la Eucaristía hoy? ¿Vio, si no pudo ir, vio la misa con el Padre Marcos Galvis en YouTube, la vio? ¿Usted ya se está alimentando de las cosas de Dios? ¿Usted ya está compartiendo la palabra de Dios? Vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio. Miren, yo agradezco y quiero agradecer públicamente a todas las personas que durante estos meses nos han invitado a las parroquias. Nos han invitado, miren, y los admiro y los respeto. Nos han invitado. Aquí el padre Kelvin y el padre Jimmy nos han recibido. Pero no solamente ellos, también desde Estados Unidos personas costearon nuestros pasajes, nos invitaron, y gracias, y que Dios les bendiga a todos los que a diferentes lugares nos están llevando, nos están invitando. Nosotros vamos a predicar, a llevar la palabra de Dios. La gente nos invita y nos llevan, nos traen, nos cubren los gastos. Gracias, que Dios les bendiga y les multiplique. No saben lavar, no saben predicar a lo mejor, pero prestan la batea. Nos han invitado a predicar y a llevar la palabra de Dios. Dejarnos predicar, dejar que haya un sacerdote que predique es parte de la evangelización. Motivar y ayudar a los que están predicando, a los misioneros, es parte de la evangelización. Colaborar, ayudar en que la palabra de Dios se difunda es parte de la evangelización. ¿Qué estás haciendo tú para que la palabra de Dios llegue hasta los últimos rincones del mundo, vaya por todos lados? ¿Qué estás haciendo tú para que la palabra de Dios pueda difundirse por todos lados? ¿Qué estás haciendo? Nosotros ayer veníamos de viaje, estábamos viajando. Benjamín, vamos a predicar el Evangelio, vamos a compartirlo. Venimos llegando cansados, fatigados, dormimos un rato, ahorita nos toca dormir de nuevo, gracias a Dios. Y estamos predicando la palabra de Dios cansados, fatigados, sin bañarnos, sin dormir, pero felices y contentos porque vamos a llevar la palabra de Dios. No habíamos venido a llevar la palabra de Dios de aquí, lo estamos haciendo. Vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio. Es para la gente de fe, es para la gente que cree en Dios, es para la gente que realmente cree en Dios. Porque si ustedes y yo queremos ir por todo el mundo a predicar el Evangelio, podemos llegar a un país y a otro, podemos hacerlo en las redes sociales, pero vamos a comenzar por casa. Vamos a comenzar por casa. Dice el Evangelio hoy: Cristo le reprochó a sus discípulos la falta de fe, les echó en cara su incredulidad y la dureza de corazón. A los mismos que estaban con él les reprochó la dureza de corazón y la falta de fe. Y yo quiero hacerle una pregunta, con todo el respeto a ustedes, papá, mamá, hijos y familia. ¿Usted ya está difundiendo la palabra de Dios en su casa? A ver, sus hijos ya se saben las oraciones principales, y quiero que me respondan ahí en los comentarios los que están en vivo. Sus hijos ya saben persinarse, ya saben el Padre Nuestro, el Ave María. Sus hijos ya saben los sacramentos, los mandamientos de la ley de Dios. Sus hijos ya se casaron por la iglesia. Usted lleva a sus hijos todos los domingos a la misa. Usted le lee la Biblia a sus hijos, en vez de un celular le compró ya la palabra de Dios a sus hijos. Usted es una persona responsable que está cumpliendo con este Evangelio San Marcos 16:15 de ir por todo el mundo, y ya por lo menos en su familia, aunque usted no pueda salir en su familia, en su casa, podemos decir, tenemos cristianos, tenemos creyentes, tenemos personas de fe, o tenemos ateos, tenemos personas duros de corazón. ¿Qué tipo de personas hay en tu casa?
Porque a veces el papá y la mamá creen que el niño solamente es comer como un cochinito, que engordar y engordar y estudiar y solamente cosas del mundo, pero no le enseñan las cosas de Dios y no le enseñan los valores cristianos y no le enseñan las cosas del Señor. Cuando Jesús dice vayan por todo el mundo, empiece por su casa, y lo primero que reprocha es la falta de fe y la dureza de corazón que muchos tienen. Porque yo le garantizo que aquí hay muchos niños en las casas, no la de ustedes, la de otras que yo conozco, que ni siquiera se han bautizado, que ni siquiera han hecho la primera comunión ni la catequesis. Y el papá ahí está, ay, pero es que la catequesis de primera comunión es muy larga, yo no voy a hacer nada. Y ñapas, yo tengo que ir, yo no tengo tiempo para eso. Ay, su hijo no se va a alimentar con Dios, no va a crecer con Dios, no. Cuando él sea grande, ay, si su niño se muere sin comunión, ¿usted sabe la importancia de la comunión? El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive de vida eterna. ¿Usted sabe la importancia de la confesión? San Juan 20, 23. A quienes ustedes les perdonen los pecados, le quedan perdonados. ¿Ustedes saben la importancia del bautismo? Que es para la salvación. El que crea y se bautice se salvará. Marcos 16, más adelante, 16, 16. Mateo 28, 18 en adelante. El bautismo es para nuestra salvación. ¿Usted sabe la importancia del matrimonio? ¿Usted sabe la importancia de las cosas de Dios? ¿O es usted uno de los que Jesús hoy se le aparece y le reprocha la dureza de corazón? Porque yo le garantizo que aquí hay mucha gente dura de corazón. Gente que por más que escuche curas, que por más que escuche monjas, que por más que escuche predicadores, no les importa y nunca cambian, nunca mejoran. Siguen en las mismas, siguen en los retiros, siguen en los talleres, a misa, a golpes de pecho, a celebraciones y hasta la comunión más recibida, y no cambia y no hace nada porque la familia, ahí está su familia destruida, acabada. Ahí está su familia por el suelo en la fe. Usted es el único que va a misa. Usted y su esposa son los únicos que va a misa y su familia nadie va. Usted y su esposa son los católicos y los demás protestantes. ¿Qué estás haciendo por ellos? El reproche de Cristo para los apóstoles es que tienen un corazón duro y tienen una fe guabimba, una fe chimba, una fe pirata, una fe mala. La dureza del corazón del hombre hace que ustedes y yo perdamos la fe en Cristo. Miren cómo lo dice San Marcos 16. Vamos a buscarlo todos en la Biblia. San Marcos capítulo 16, versículo 9. Y yo creo que presten atención, abran la Biblia, porque esta lectura es muy importante. Esta lectura es muy importante. Porque a veces solamente nos quedamos diciendo, ay padre, es que mi esposa no se quiere casar. ¿Qué hago yo con mi esposa o con mi esposo que no me quiere casar? Yo le he dicho cáncer, pero es duro de corazón. Pero usted también es duro de corazón y usted también es dura de corazón. Porque si su esposo no quiere matrimonio, pues vivan en camas separadas. Porque si su esposo no quiere el sacramento y la bendición de Dios, usted puede decirle, mi amor, hasta que no nos casemos no vivimos juntos. O nos dejamos o nos separamos, o brincas en caramba. O nos casamos y bendecimos el hogar, o no seguimos viviendo en pecado. O no seguimos fornicando. Ah, pero usted dice que su esposo no quiere, pero usted tiene un corazón duro que no quiere cambiarlo, que no quiere modificar y que no quiere mejorar esas malas actitudes. Saludos a María Moreno. Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Ya eres miembro del canal, que el Señor le recompense. Marcos 16, 15. La dureza del corazón del hombre, Cristo la reprocha. Oigan, Marcos 16, 9 y siguiente. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se le apareció primero a María Magdalena, y dice el Evangelio, de la que había arrojado 7 demonios. Jesús no se le apareció a Juan, Jesús no se le apareció a un santo, no. ¿Sabe a quién se le apareció a Jesús? A quien estaba buscándolo. ¿Sabe a quién se le apareció a Jesús? A María Magdalena. ¿Y sabe por qué? Porque María Magdalena fue tempranito el primer día de la semana a buscar a Jesús. Cuando uno busca a Dios lo encuentra. Cuando uno busca a Cristo lo encuentra. Cuando uno tiene un corazón apegado a las cosas de Dios y va a las cosas de Dios, se llena de Dios. ¿Cómo se carga un celular? Pues usted agarra el enchufe, lo conecta y así se carga. Puede estar el enchufe, pero si usted no lo conecta, no se carga. ¿Cómo nos llenamos de Dios? Pues buscándolo. ¿Cuántas veces nosotros vamos solamente a la misa por ir? Vamos a la iglesia por ir, por un cumplimiento, cumplo pero miento, pero realmente no me conecto con Él, no me uno, no lo busco con un sincero corazón. María Magdalena tenía un error y le habían sacado 7 demonios, pero María Magdalena tenía una virtud, y la virtud de María Magdalena es que buscaba a Cristo con un corazón sincero y lo buscaba con sinceridad. Sonia Regalado, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena.
María Magdalena, a pesar de que no era la mejor comida, no era la mejor mujer, no era lo máximo con lomito, que le habían sacado 7 espíritus, 7 demonios, María Magdalena tenía la oportunidad de buscar a Jesús. María Magdalena iba a buscar al Señor. María Magdalena fue detrás de Cristo. María Magdalena no era una mujer que no buscó a Cristo, sino que lo encontró. No solamente lo buscó, sino lo encontró. Y solamente a veces nos quedamos, es que yo soy pecador y voy a buscar a Cristo. No, búsquelo. El que busca, encuentra, llegó a decir Jesús. De la que había arrojado 7 demonios. Cuando ella recibió la noticia de que Jesucristo había resucitado, de que se encontró con Jesús, cuando lo encontró, dice la Biblia, ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando y agobiados. María Magdalena fue a alegrarles el día. María Magdalena fue donde los discípulos con una noticia buena, con una notición, y le dijo, Cristo ha resucitado. Y los apóstoles nos dijeron, en verdad ha resucitado. No, Señor. Los apóstoles empezaron a dudar, estaban llorando, estaban angustiados por la tristeza. Los apóstoles estaban con una pena moral terrible. José, gracias por su granito de arena, el Señor le recompense. Los apóstoles estaban con la moral por el piso. Los apóstoles tenían en la mente de que Jesús, su maestro, en quien ellos esperaban, en quien en él confiaban, había muerto, no se había levantado. Estaban siendo perseguidos, estaban siendo agobiados, estaban buscando. ¿Recuerdan lo que le pasó a Pedro? Tú eres uno de ellos, y salió corriendo. Los apóstoles tenían una persecución encima de parte de la gente. Los apóstoles estaban encerrados, muertos del miedo. Mira lo que dice Juan 20, del 19 en adelante. Estaban encerrados con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y ahí se presentó Jesús. Fue a contarle a ellos que tenían tristeza, que estaban agobiados y estaban llorando. ¿Cómo iban a salir? ¿Cómo iban a irse de ahí? Y fíjese que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 1, ya tenían hambre y salieron a comer a buscar comida porque tanto encierro tenían que salir. Fueron a pescar y no encontraron nada. Oigan, pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Se quedaron con la tristeza. María Sánchez, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Se quedaron con el dolor. Se quedaron con la angustia, pero a la mujer no le creyeron. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Que usted puede tener deseos de ir a predicar el evangelio por todo el mundo. Que usted puede tener el ánimo que tenía María Magdalena, la alegría, el entusiasmo, la emoción que tenía María Magdalena de ir a predicar el evangelio por todos lados. Pero en el momento en que ella fue a hablar de Cristo, no le creyeron. En español, cuando tú hables de Cristo, sea a quien sea, no le van a creer, no le van a hacer caso. La gente le entra por un oído y le entra, pues sale por el otro. Y es por eso que usted, cuando vaya a hablar con sus hijos, no tiene que decirle, hijo, a ver, hijito, ¿usted quiere ir a la misa? Porque la respuesta es no quiero. A ver, hija, ¿usted quiere ir a confesarse? Porque la respuesta es no quiero. A ver, muchacho, ¿usted quiere hacer su primera comunión? Le va a decir, no quiero. Usted se quiere bautizar, le va a decir, no quiero. Usted quiere ir a leer en la iglesia, le va a decir, no quiero. Cuando uno va a hablar de Cristo, nadie le va a creer ni en su propia casa. Y entonces usted no tiene que dialogar la fe con sus hijos. Usted le dice al muchacho, el domingo, vístase que nos vamos a misa. No le pregunte si quiere ir porque no le va a decir que no. En el momento que el papá y la mamá le pregunte a su hijo si quiere ir a la iglesia a vivir, a encontrarse con Cristo, comete el peor error porque ese muchacho y esa muchacha le dirá, no quiero, y ahí se quedará. Usted le dice, vístase así como en la escuela. Usted no le pregunta, ¿usted quiere ir a la escuela? O cuando está enfermo, usted no le pregunta, ¿usted quiere pelado ir a colocarse la medicina? Usted agarra la medicina y se la da. Tome, abra la boca y tome. Usted agarra en la mañana, lo levanta y dice, vámonos para la escuela. Usted no le pregunta, a ver, hijo, ¿usted quiere comer? No, usted le da de comer porque si no le muere el pelado de hambre. Ah, pero entonces con la fe nosotros andamos preguntando, ¿usted quiere? ¿A usted le parece? ¿Usted está de acuerdo? Y por eso tenemos muchas personas que no quieren nada con Dios y se apartan de Dios. María Magdalena se fue a hablar de Cristo y no le creyeron.
Nosotros hablamos de Cristo y nadie nos cree. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas duras de corazón, duras los que se les predica y duras los que predicamos. No buscamos la manera de que la fe crezca en las personas. Los discípulos no le creyeron. Era María Magdalena, era una mujer y conocían que era cercana a Cristo, amaba a Cristo. Fue donde Cristo y no lo encontró y no le creyeron. Luego, segundo, los discípulos no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a los discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos le creyeron. No era una mujer ahora, por si acaso era una mujer. No eran los pecadores así como María Magdalena, por si acaso era por el pecado. Eran dos personas, discípulos de Emaús, Lucas 24, que iban de camino. Lucas 24 nos enseña que los discípulos de Emaús, léalo, ahorita en la casa, ahorita que termine el Evangelio, léalo. Los discípulos de Emaús iban del camino, Jesús se les apareció y no lo reconocieron. Empezaron tristes, Jesús les preguntó, ¿eres tú el único que no sabe lo que pasó aquí, Galileo? Lo de Jesús, no reconocieron que era discípulo de él, no dijeron nuestro maestro. Lo de Jesús es Nazareno, profeta en palabra. Y Jesús se puso a explicar la palabra de Dios. Cuando iban llegando al pueblo, le dijeron, quédate con nosotros. Ahí se quedó, se sentó a la mesa, partió el pan y se desapareció, lo reconocieron. Y decían, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos explicaban las Escrituras? Se regresaron a Emaús, 11 kilómetros, caminando. Fueron y le dijeron a los apóstoles y no le creyeron. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Que hay personas que después de escuchar la Biblia, la misa, después de escuchar la palabra de Dios, después de recibir el cuerpo de Cristo, probar el bocado, pueden haber personas que no crean en Dios. Pueden haber personas que no crean en Cristo. ¿No cree usted que toda la gente que se sienta en una iglesia a rezar, a orar, a decir amén en la iglesia, todos ellos creen en Cristo con sincero corazón? No, Señor. ¿No cree usted que todos los católicos domingueros tienen una fe firme en Cristo? No, Señor. ¿No cree usted que todos los bautizados tienen una fe firme en Cristo? ¿O que todos los que se casaron tienen fe firme en Cristo? No, Señor. ¿O no cree usted que todas las personas que han recibido su sacramento de confirmación y después de una confesión tienen fe en Cristo firme? No, Señor. Son personas duras de corazón que a pesar de estar con lo sagrado, que a pesar de estar con Dios, no significa que creen en Dios, porque salen de la misa y se colocan los cachos y la cola y a portarse mal y llegan a la iglesia con los angelitos que tengo atrás, con su aureola y con su manito junta y bien santico y sus alas. Entonces, que ustedes y yo estemos en lo sagrado, que ustedes y yo estemos en las cosas de Dios, no es signo de que tengamos una fe firme, de que ya nos estamos ganando el cielo. No, Señor. Cristo se le apareció a los discípulos de Emaús y los discípulos fueron a hablar y los apóstoles tampoco le creyeron. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo en la iglesia? Que tanta gente está yendo, tanta gente está participando y no cree en Cristo. Yo sé que el Evangelio del día lo están viendo bastante gente. No sé cuántas personas llegará al Evangelio del día. 50,000 personas, 60,000 personas. Y yo estoy seguro de que muchos de los que escuchan el Evangelio lo escuchan porque les gusta, lo escuchan por autosuperarse, lo escuchan para entender las Escrituras, lo escuchan por realmente vivir un momento, pero no significa que crean en Cristo. No significa que tengan fe en Dios. No significa que todos los de aquí son santos, inmaculados y puros, no, Señor. Muchas personas que escuchan el Evangelio, escuchan la misa con el Padre Marcos Galvis, no han cambiado y siguen siendo peores. Yo siempre les digo el otro día, mire, el otro día llamaba a hablar por teléfono, digo, aló, buena. Y yo hablando con una señora, ay, padrecito, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Qué emoción, qué alegría escucharlo, qué bonito escucharlo, que no sé qué. Y por allá alguien le decía a la señora, ella es una hipócrita. Solamente lo escucha, padre, pero es bien grosera, no hace caso, no se porta bien. Y la llamada se cayó. Por un lado saludando, escuchando, y qué bueno que esté escuchando el Evangelio y sígalo escuchando. Y si usted lo está escuchando, sígalo escuchando, ojalá y cambie.
Pero que nosotros estemos con Dios, con las cosas de Dios, no significa que estamos cambiando, y eso es un error. Y es donde viene la tercera parte del Evangelio. Por último, se aparece el mismo Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echa en cara su incredulidad y dureza de corazón. El reproche de Cristo hoy es la incredulidad, la falta de fe. Que venimos a una iglesia, que vamos a una misa, que vivimos los sacramentos, confesiones y comuniones y suma y sigue, y tenemos un corazón duro y no cambiamos. Y tenemos un corazón duro como Tomás y no cambiamos. Tenemos un corazón duro y no somos capaces de mejorar. ¿Cuántas personas que escuchan la palabra de Dios tienen un corazón duro y no cambian? Y se encierran en sus argumentos y se encierran en sus ideas y se cuadriculan y no cambian. El reproche de Jesús resucitado a la gente es la dureza del corazón. La dureza del corazón. Somos católicos de etiqueta. Somos católicos de etiqueta porque no somos católicos auténticos. Decimos ser muy católicos, apostólicos y romanos, pero tenemos un corazón duro, una dureza grande de corazón y una falta de fe increíble. Nos viene un problema, nos vamos de la iglesia. Hay un escándalo, nos vamos de la iglesia. Hay un conflicto, me voy de la iglesia. Hay una dificultad, me voy de la iglesia. Me cae mal el padre, me voy de la iglesia. Tengo un problema con algún miembro de la iglesia, me voy de ella. Vine a la misa, me regañaron, me voy de la iglesia. Y tenemos mil excusas para irnos de la iglesia y ninguna para quedarnos. Me voy a la iglesia, pero que nadie se meta conmigo, porque el día en que se meta conmigo nos volvemos católicos chimbines, católicos piratas y nos vamos de la iglesia. ¿Cómo la ve? ¿Conocen alguno? Yo conozco muchos que cuando uno llega a las parroquias son muy trabajadores, que cuando uno llega a la parroquia escuchan maravillas, pero cuando se ponen a trabajar con el Padre son unos desobedientes, son unos groseros, son unos malportados, son unos chismosos. Están en la iglesia, sí, pero están haciendo mucho daño dentro de la iglesia porque nunca cambian, tienen una dureza de corazón. ¿De dónde, dígame ustedes, de dónde salen los chismes dentro de la iglesia? ¿De dónde salen los escándalos dentro de la iglesia? ¿De dónde salen la gente lengua larga dentro de la iglesia? Pues de los mismos católicos. ¿Cómo la gente se entera de los chismes de la iglesia? Porque los mismos católicos salen a decirlo, porque tienen un corazón duro, porque nunca cambian, porque nunca mejoran. La dureza de corazón es un reproche que Jesús hace hoy. Puede venir el mismísimo Jesús a predicarnos y a enseñar la palabra de Dios, pero nosotros seguiremos siendo los mismos duros de corazón y no cambiamos. Les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que les habían visto resucitado, porque no les habían creído a María Magdalena, porque no les habían creído a los discípulos de Maús. Y entonces está para los hijos. ¿Cuántos hijos que escuchan a los padres que hay que ir a misa, que hay que confesarse, que hay que casarse? ¿Cuántos muchachos y jóvenes que vienen concubinato, que vienen adulterio, que tienen que dejar el pecado? ¿Cuántos hijos que viven mal, el papá y la mamá les dice que se convierta, que cambie y no cambian? La dureza del corazón es grande. ¿Cuántas personas endurecen el corazón y por más que tenga al mismo sacerdote o algún familiar religioso o algún familiar que le hable de Dios, se vuelve ateo y se va por otros caminos y no cree y no cree y no cree? El reproche de Jesús es para aquellas personas que participamos de las cosas de Dios, que nos dicen de Dios, que nos hablan de Dios, como María lo hizo, como los discípulos de Maús lo hicieron con los apóstoles, y se vuelven duros de corazón. El reproche de Jesús es la incredulidad por no haber creído a la palabra pronunciada, Cristo resucitó. ¿Y cuántos de nosotros vamos a misa y seguimos siendo los mismos ateos, incrédulos? ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Muchas personas hay así. Comparte este evangelio si conoce alguno. Carmen Olea, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Que el Señor le recompense, Carmen, gracias. Oigan, y termina el evangelio, para no alargarnos, termina el evangelio. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Jesús le dijo entonces a los discípulos, a los 11, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí, porque ir por todo el mundo a predicar el evangelio a toda la criatura, a toda la creación, es una tarea de todos. Si usted recibe este evangelio
y se queda con él y no lo comparte a sus familiares y amigos, usted está siendo egoísta y no está cumpliendo con la tarea de Jesús de ir por todo el mundo. Sus familiares le piden a usted dinero, le piden a usted ropa, le piden a usted comida, medicina, le piden muchas cosas. Compártele el evangelio y dígale, ¿usted quiere que le pase, que le ayude alguito? Hágame un resumen de la palabra de Dios, ahí se la paso, ahí se la paso. Ir a predicar el evangelio a todo el mundo es a su esposo, que cuando usted los domingos se va a la misa se queda durmiendo. Ir a predicar el evangelio por todo el mundo es a su esposa, que es bien vanidosa y no quiere nada con Dios. Predicar el evangelio a todo el mundo significa que entre los dos deben hablar del matrimonio y viven en concubinato. Que el papá y la mamá deben unirse para hablarle a sus hijos de la creación, de las cosas de Dios. A veces queremos salir a predicar por fuera, pero lo más difícil que hay es predicar en casa. Somos bombillos de porche, alumbramos para afuera, para la calle, pero para los de la casa no alumbramos a nadie. Delfina Alberto, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena, el Señor le recompense. Somos personas que andamos predicando, Teresa, gracias por su granito de arena, que el Señor le recompense. Predicando y hablando de Dios por fuera para la gente, pero para los de la casa no. Jesús, otra cosita, le dice a 11 discípulos que prediquen el evangelio en todo el mundo. Jesús tenía más de 500 hermanos, 5,000 personas lo seguían, a ellos no los llamó. Jesús en la predicación no quiere masa porque entre más masa, más mazamorra. Jesús en la predicación quiere discípulos, apóstoles buenos que prediquen la palabra de Dios, constantes. Jesús en la predicación no quiere apóstoles que son como las estrellas fugaces, brillan y se caen. Jesús en la predicación quiere que ustedes y yo prediquemos todos los días. Carlos, gracias por su granito de arena, el Señor le recompense. Llueve, truene o relampaguee, que ustedes y yo estemos al pie del cañón predicando el evangelio de Dios. Que ustedes y yo tengamos enfermedad, tengamos dolencia, estemos hablando de Dios. El ir por todo el mundo no es una tarea de un día sí, un día no, se requiere constancia. Un domingo sí voy a misa, un domingo no voy a misa, un domingo me confieso, al año, otro año me confieso, ya 3 años sin confesarme. No, de eso no quiere Cristo. Clementina Hidalgo, gracias por su granito de arena, el Señor le recompense. Amén. El ir por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura es la orden de Cristo a todas las personas y debemos cumplirla. Luego, a los protestantes que también son criaturas de Dios hay que predicarles. Así como llegan a su casa a tocarle la puerta, así como llegan a su hogar a predicar, usted también está en la obligación de ir a predicar. Nos han cortado con un cuchillo de cartón y nos dicen, es que la Biblia no es para contender, no es para pelear. ¿Y qué significa? Que yo no puedo predicarle a un protestante. Celes Cruz, gracias por su granito de arena. Es mentira, error del diablo eso. Ustedes y yo tenemos la orden de Cristo de predicar la palabra de Dios a todo el mundo, católico y no católico, toda criatura, bautizado y no bautizado, ateo y no ateo, debemos hablarle de Dios. Y hoy día los católicos se andan engañando diciendo que predicarle a un protestante es pelear con los protestantes, que no es vivir en paz. Error, la orden de Cristo es predicarles a todos, que ellos crean, que ellos no crean. Más adelante usted puede leerlo. El que crea, se salvará. El que crea y se bautice, se salvará. El que no, se va a condenar. Que ellos no quieran creer, que a ellos no les parezca, esos problemas de ellos. Pero predicarle el evangelio a todo el mundo es la tarea de todos y debemos cumplirla siempre. Es triste ver que en su casa se esté llenando de protestantes y ellos lleguen a predicarle a usted y a enseñarle de Dios y usted callado, perro mudo, te quedaste callado, no fuiste capaz de predicarle la palabra de Dios. ¿Cómo la ve? También predicar el evangelio por todo el mundo es utilizar las redes sociales para compartir. ¿Cuántos de ustedes agarran el enlace, lo copian y lo pegan en sus estados de WhatsApp, de Facebook, de Instagram? ¿Cuántos de ustedes agarran la palabra de Dios? Ahí en YouTube está, ahí en Facebook, en Instagram, busque Padre Marcos Galvez, ahí están lecturas, ahí hay enseñanza, hay cartelitos pequeñitos para pegar en los estados. ¿Cuántos nosotros nos avergonzamos de predicar la palabra de Dios y no lo hacemos por las redes sociales? Fidel Rúa, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Miren, comunicadores de la palabra de Dios, personas con ganas de hablar de Dios y personas tan eficientes como los 11 que eran tan poquitos,
no hay muchos. Personas dedicadas y esmeradas como los 11, que después de eso se arrepintieron porque eran bien incrédulos. Pero lea Hechos de los Apóstoles para que ustedes se den cuenta. Y si no, mire la misa, Padre Marcos Galvez, ahí le estoy leyendo y le estoy explicando Hechos de los Apóstoles para que usted se dé cuenta. Cómo los apóstoles se convirtieron, cambiaron, mejoraron, dejaron su incredulidad y se fueron a predicar. Fueron a llevar la palabra de Dios. Hace falta católicos que a través de las redes sociales prediquen la palabra de Dios. Hace un tiempo, ahorita estamos saliendo en la radio, y un saludo a todos los hermanos de Barinas, en la radio Potencia en Barinas, estamos predicando ahí donde yo trabajo en Barinas, ahí está saliendo la palabra de Dios. Hay gente que está pagando emisoras por allá en Guatemala, hay gente que está pagando emisoras en México, hay gente que está compartiendo la palabra de Dios a través de la emisora. Hágalo, descargue el video, compártalo a través de las emisoras, es predicar el evangelio. Para las cosas de Dios no hacemos bulla, para las cosas de Dios no las compartimos, para las cosas de Dios no se le damos a nadie. Las cosas de Dios le andamos negando las posibilidades a todo el mundo de escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué lo hacemos? Si la orden es predicar el evangelio por todo el mundo, a toda criatura, vamos a compartirlo. Antes de irse. Y en las enseñanzas que vaya a tener, en las enseñanzas les voy a invitar a la gente a compartir el evangelio. Comparta la palabra de Dios. Le da un dedito para arriba, hay una flechita ahí que dice compartir, ahí le da en el celular suyo y lo comparte. Esto para mi mamá, esto para mi papá. Hágase un grupo, hágase un WhatsApp y comparta la palabra de Dios. El predicar la palabra de Dios no es tarea mía solamente como sacerdote. Ajá, y me muero yo, ¿y quién va a predicar? Pues se muere el otro padre, ¿y quién va a predicar? Ustedes y yo tenemos la obligación de predicar la palabra de Dios, de compartir la palabra de Dios, de hablar de Dios. Y si no podemos salir a algún país, y si no podemos salir a algún grupo de gente por miedo, por lo menos, haga lo mínimo, el mínimo esfuerzo. Predíquele a esos pelados que tienen en la casa, que son sus hijos, que son bien groseros y altaneros. Predíquele a esos suyos hijos que nadie le habla de Dios. Predíquele a esos hijos suyos que no tienen primera comunión ni confirmación. Por lo menos haga lo mínimo que a usted le toque, que es enseñar el evangelio a su familia, a su hogar, a su esposo que es bien marrano y bien grosero y bien ateo, a su esposa que es bien desobediente y le gusta la brujería. Predique por lo menos la palabra de Dios a los de su casa que se están portando bien mal y no eres capaz de hacerlo. Predicar la palabra de Dios es tarea de todos, no mía. Yo hago mi tarea. Yo comparto el evangelio y usted ve, estoy viajando y estoy compartiendo el evangelio, estamos llevando la palabra. Usted verá si lo hace. Si usted lo hace, recibirá un premio de Dios. Y si usted no lo hace, recibirá no premios, no recibirá premios. El que predica, el que enseña, recibirá vida eterna, dice Jesucristo. Y el que no, pues no sé cómo le irá. Que esta palabra de Dios nos ayude a todos. Primero, a dejar la incredulidad. Segundo, a dejar la dureza de corazón. Tercero, a colocarnos los pies sobre la tierra, a colocarnos los patines, a colocarnos a andar la bicicleta, a arrancar el carro, e irnos a predicar la palabra de Dios. Que esta palabra de Dios nos enseña a todos a levantarnos de esa pereza y apatía que tenemos y por lo menos los hijos, la familia en la casa, que le demos de Dios y le hablemos de Dios. Que esta palabra de Dios nos coloque a todos en la evangelización, en el compartir de la palabra de Dios y no sigamos nosotros bien dormidos, porque cuando dormimos el diablo no duerme. Y luego que esta palabra de Dios nos enseñe también a predicarla a los protestantes. No caigamos en el error que predicarle a un protestante es pelear con un protestante. Predicarle a un protestante es hacerle caso a Cristo, que dice hay que predicarle a toda criatura. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Bueno, mis hermanos, el día domingo 16 vamos a hablar de la divina misericordia. Vamos a hablar de la divina misericordia, es el día de la divina misericordia. Y les invito a la programación que tenemos, vamos a compartir el evangelio y saludo por aquí a Leonis, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. 16 de abril, Parroquia Jesús Cautivo, Departamento de La Paz, vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Comunicarse con el número 503-2334-0899 para que le den la información. La otra semana estaremos 22 y 23 de abril en la parroquia San Gerardo Mayela
San Miguel, El Salvador, número de teléfono 503-7209-4114, Padre Amílcar. Son las actividades que vamos a tener en El Salvador y vamos a estar en estas dos parroquias. Y luego les voy a mostrar cómo es El Salvador, parte del Salvador. Dios mediante vamos a conocer algunos lugares del Salvador. Miren los videos Un Día con el Padre Marcos Galvis y se los voy a ir mostrando si Dios quiere. 29 y 30 de abril vamos a estar en la parroquia San Miguel Arcángel, estado de Washington. Comunicarse con Julio al número 509-913-0220. Y luego vamos a la peregrinación en Israel, vamos a la peregrinación a Tierra Santa y después en junio, eso es en mayo, en junio vamos a estar 3 y 4 de junio en la parroquia Santa Julia, en Texas, Dios mediante, y después le paso las otras programaciones, las otras enseñanzas que vamos a tener si Dios quiere. Bueno, vamos a recibir la bendición. Les invito a ver los videos Un Día con el Padre Marcos Galvis. Ahí vamos a estar, donde se va a encontrar el Padre y qué estamos haciendo. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde San Salvador. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra de Dios aquí en el pulgarcito que llaman en Centroamérica, en Tierra de Gracia, Tierra de Bendición de San Salvador. Dios les bendiga. Hasta mañana.